Señoras y señores, con nosotros, aquí tenemos en línea telefónica a nuestros amigos Alex Zurdo, Funky y Redimido. ¡Eso es! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días. ¿Están bien? Bueno, son las 9 de la madrugada y esta gente no se levantan temprano. Óyeme, pero ustedes están allá como que, ¿qué les pasa? Son las 9 de la madrugada, ¿sabes? Para que sepa. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Cómo están? Estamos vivos. ¡Qué bueno! Estamos bien. Seguro, muchachos, muchas felicidades. Yo, de verdad, cuando le di play por primera vez a esta canción, unos cuantos días atrás, el nene mío, pues yo soy un viejo ya, o sea, pero el nene mío tiene 22 y tengo una 16. Dale, no entremos en eso. Es demasiado temprano para entrar en esos temas. Sí, pero los nenes míos son, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Papi, así fue que me... sí, hace unos cuantos días. Papi, tienes que escuchar eso. Ajá. Y yo le di play, y entonces dije, Dios mío, ¿qué cosa es esta? Gigi está hablando ahí. Y fue bien tremendo. Felicidades, muchachos, por este trabajo. ¿Qué tal? Dale, dile algo. Sí. Dale, dile algo. Dígame algo, Alex. Dale, mala mía, Alex. Cuéntame. Buenos días a todos, Buen día. Puerto Rico entero, a todos los que están fuera de Puerto Rico, que sé que se conectan a través de la internet. Sí. Pues estamos bien contentos, gracias por la oportunidad con este proyecto. Todas las ideas de este proyecto fueron mías, completamente. Mentira. Yo sabía que algo. La gloria es mía. No, pero prácticamente, honestamente, todo procede de una intención genuina. Estamos claros que Dios es quien produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Y un día estábamos en Atlanta celebrando el cumpleaños de Redimidos, y obviamente el mío. Cumplimos casi el mismo día. Aunque yo decidí que el 2020 no contaba, ese año se desapareció por mí. Pero ahí surgió la idea. De hecho, la idea provino de Willy, en realidad. Estuvimos un día compartiendo, y Funky, que también fue es el productor musical del álbum. El 9% de la música la hizo él. Siempre anda con su computadora para arriba y para abajo, y ahí comenzó a hacer música. Y bueno, de ahí procede Willy con la idea: ¿por qué no hacemos, o qué detiene que hagamos una producción ahora en medio de una pandemia? Y honestamente, pues por ahí seguimos fluyendo hasta que salieron los textos. Qué bien. Buena historia. Qué bien. Tengo una pregunta. ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? Redimido. Una pregunta, Redimido. Redimido, hace 800 años atrás, cuando comenzaba ¿verdad? El asunto de la música cristiana urbana, era como que pues 2 o 3 muchachos que están ahí haciendo un ruido, una cosa, y pues como que no se le hacía mucho caso, y eso empezó a crecer poco a poco. Pero ahora, diría yo, las redes sociales han hecho que sea tan visible todo. Y yo tengo la impresión de que los muchachos de la calle están mirando lo que ustedes están haciendo. O sea, ahora comienza a ser muy relevante cada paso que ustedes dan en la música. Eso les pone una presión complicada, Redimido. Fíjate, existe la realidad pública y la publicada. Por eso es que las redes sociales que han mostrado esta realidad de que hay muchos jóvenes, muchas familias que consumen esta música a lo mejor en silencio. No era la música donde, ¿entiendes? Pero hay que reconocer que en estos tiempos donde ha sido más fuerte, de que Dios nos está usando como referente para llevar un mensaje a la juventud. Es una bendición, pero la bendición más grande es a tener el privilegio también de que nuestras vidas puedan decirles a ellos a dónde está el camino, no solamente lo que le decimos en las canciones, sino a quienes nos rodean. Si te das cuenta, las primeras canciones que salieron, como Mira lo que hizo Dios y la de Bye Bye, son canciones donde estamos expresando lo que Dios ha hecho en nosotros, y a qué tuvimos que decirle bye bye en nuestra vida para estar donde estamos. Y eso no solo decimos solo a quienes no nos conocen, sino a quienes nos rodean también, nuestra familia, nuestro círculo de trabajo. Oye, Funky, una pregunta. Cuando todo esto comenzaba, que tú eres una... ¿Qué pasó? Espérate.
No, porque pusiste aquí el viejo primero, está bien, ya te a decir lo primero. Lo que pasa es que pues, cuando Funky le llevó su primer demo a Don Francisco estaba en Chile. Sí, exacto. Yo quería preguntar, Funky, cuando salió tu primer LP. No, mira, una pregunta, en serio. Una pregunta, cuando todo esto comenzaba, fue, o sea, el crecimiento del género cristiano urbano, podemos decir que fue intenso. O sea, tú hacías aquella música hace unos cuantos años y decías, queremos llegar hasta allá, hasta lo que está pasando ahora, o surge de manera orgánica, o sea, ¿cómo tú lo puedes describir? Pues mira, tú sabes que yo al principio, cuando comencé, me enfocaba mucho, o sea, tenía como que ese, ay Dios mío, que nos acepten, como que era una cuestión así, igual que nos pasa a todos, como era una música, al principio fue tan criticada, uno tenía esa, como que ese deseo de que te aceptaran, pero llegó un momento, yo creo que fue como en mi segundo álbum, donde yo dije, oye, que sea Dios quien abra las puertas a ver hasta dónde llegamos con esto, yo lo que quiero es seguir caminando a ver qué pasa, y entonces hoy después me he ido hacia atrás. Yo recuerdo que yo comencé a trabajar con Vico, fue que yo primero trabajé en esta música, porque yo era de los que no creía que esta música se podía hacer con este mensaje que nosotros llevábamos, porque al principio se me hacía difícil, porque decía, es verdad, esta música es como que muy loca, ¿entiendes? Y con Vico fue que empecé y dice, wow, sí se puede llevar un buen mensaje con esta música, y como que ahora yo miro para atrás y yo veo todo lo que está pasando, y yo digo, wow, señora, la verdad que tú siempre estuviste ahí llevándonos al pasito, primero para que la gente nos conociera a nosotros y viera que nosotros, nuestra intención, yo creo que una de las cosas, de los regalos más grandes que Dios me ha dado a través de los años, es poder no solamente llegarle al joven y al niño, sino también al padre. Entonces, como que una música que se ha convertido familiar. Cuando tú hablaste de tu hijo, es algo que siempre yo celebro y que le doy gracias a Dios con ese privilegio de que nuestra música es algo que se puede escuchar en familia, que normalmente no pasa con este tipo de música urbana, como que los papás, déjalos por allá. Pero con esto, como que ha sido un regalo de Dios, el poder hablarle a la familia a través de esta música. ¿Y cuál ha sido, vamos a ver ahora, Alex, cómo tú has visto esto, la aceptación? Yo siempre pregunto esto porque como con el paso del tiempo, ¿no? Ocurren cosas que a veces uno ve resistencia en pues, ciertas iglesias, ¿no? Y en ciertos lugares, pero con esto de la pandemia, ¿habrá cambiado en algo la forma de ver? Porque ahora hay más tolerancia probablemente. ¿Qué tú piensas, Alex, con relación a este género? Bueno, creo que hay dos generaciones en juego que prácticamente se juntaron. La generación de donde yo vengo y la de ahora. La generación de donde yo soy, obviamente se acostumbró a este tipo de música. Creo que la tolerancia viene de la mano por eso. Porque nos acostumbramos a algo y la nueva generación pues prácticamente está siendo adiestrada por esa que pasó. Entonces, ha sido un poquito más tolerante. Nosotros, de cierta forma, bueno, esto que voy a decir tiene un poquito de peso, pero me quité el sombrero ante los pioneros que sí pasaron trabajo. Yo no me considero pionero. Hubo muchos antes que nosotros que sí pasaron la parte difícil o complicada. Y te podría mencionar tantos, pero ahora mismo no me vienen a la mente los que son, pero son bastante. Cuando yo comencé, mi primer rapero cristiano que yo escuché fue Benji. Imagínate, pero ya había un Vico C, ya había un MC Charles, ya había Funky. ¿Me puedes ayudar con los nombres? J-Squad, Rap, pues, Christian Warrior, Fade, habían tantos. Sí. Entonces, de cierta forma, ellos sí, cuando comenzaron, esa era la época complicada, la época difícil. Con el tiempo, cuando yo comencé, pues ya estaba. Me acuerdo que uno de los primeros eventos que yo tuve fue en Arecibo, y ese mismo día creo que los muchachos estaban en Arecibo ensayando para lo de United Kingdom con Manimonte. Entonces ya había un camino trazado. Si me preguntas si la resistencia sigue, y no la de Redimido, sino la de pues ha sido mínima, honestamente. El respaldo de Dios ha sido inminente y bueno, le damos las gracias a Dios por eso.
Redimido, en tu caso tú lo ves así también. Primero que todo, un abrazo. Un abrazo, Moraima, Fernan y Juan, que no esté ahí, donde quiera que esté, y todo Puerto Rico. Ajá. Sí, sí. ¿Lo ves de esa misma manera? ¿Todavía hay resistencia o están cediendo con esto de la pandemia que has visto? ¿Los jóvenes están buscando más, están escuchando más la música? ¿Cómo tú lo ves? Fíjate, yo hablaba hace unos días en un canal de televisión que tuvimos la oportunidad los tres de hablar y le decía, la diferencia de nuestro género, o el mensaje que llevamos en el género, la diferencia con los seculares es que ellos brindan entretenimiento, nosotros ofrecemos soluciones que no vienen de nosotros, sino de alguien que no nos ha fallado. Y es obvio que en medio de la pandemia, la aceptación de la música que hemos hecho de manera particular, yo hice mucha música en tiempo de pandemia y por ende no quise parar y es donde le dije a los chicos que teníamos que hacer este álbum juntos. Yo sé que con Funky ya había hecho esto, hicimos un álbum juntos hace tiempo, pero los tres, y quién sabe en el futuro lo que pueda seguir pasando, añadiendo más personas, porque el mensaje que queríamos llevar no era solamente una unidad del género, no es la unidad del género musical nuestro, sino un mensaje a la iglesia, porque yo creo que el mundo va a creer que nos envió siendo uno, y ha sido muy efectivo. De hecho, aprovecho para decirle, agradecerle a Puerto Rico y al mundo entero, pero a Puerto Rico decir una pieza muy clave. Este álbum duró más de 4 días en la posición número 1 por encima de álbumes de artistas seculares que acaban de salir a dueto del mismo género. Y hasta el día de hoy, que ya han pasado, no sé chicos, si me ayudan, 2 o 3 semanas. ¿Qué tiempo hace que sale el álbum? El 1 de febrero. Del 1 de febrero hasta el día de hoy todavía siguen las primeras posiciones. Y eso en la música sacra es un milagro, literalmente. Entonces, De cómo está la música. Entonces la aceptación ha sido maravillosa, no solo de los chicos, sino de los grandes, que son los que tienen la tarjeta para decir que lo pueden comprar. Qué bueno. Entonces, eso es. Oye, Funky, o sea, que tú le dirías, y que ustedes le dirían, pero le pregunto primero a Funky, a un joven cristiano que después que termina el culto de jóvenes, le da play a su playlist y junto con la música de Redimido, de Ale Zurdo, de Funky, también en su playlist tienen a Bad Bunny, tienen a Anuel y lo consumen. O sea, esto pasa con cierta frecuencia. ¿Qué está faltando en dónde? ¿Le falta algo a ellos? ¿Le falta algo a la iglesia? ¿Le falta algo a la música urbana cristiana? ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué le dirías a ese joven? Y puede mandar fuego si quiere. No, yo creo que es algo que se ve, que hoy día se ve mucho más que antes, que hay un acceso a la música que antes. Por ejemplo, antes tú tenías físicamente el CD y ponerlo en el carro, donde fuese que estuvieran. Ahora el home tiene el audífono, escucha lo que quiere, tiene más control de lo que está consumiendo. A veces los papás no saben ni lo que están escuchando porque tienen sus audífonos, están por allá. Ahora, yo lo único que siempre digo, porque yo también soy papá y tengo hijos, es que de la misma manera que uno dice que la fe viene por los oír y el oír de la palabra, las cosas negativas también vienen de la misma manera para nuestra vida. Las cosas que escuchamos pueden influenciar en nuestra vida negativamente. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos consumiendo, a qué le estamos prestando atención, qué es lo que nos está guiando en el diario vivir. Entonces, a la misma vez, eso ha puesto... lo que estoy diciendo del acceso que hay a la música también ha puesto sobre nosotros, yo creo que los muchachos comparten con nosotros, conmigo la misma opinión, la responsabilidad de seguir haciendo lo que hacemos a mayor calidad, con el mejor empeño, con todo, como dicen, con todos los muñequitos, porque realmente es un enemigo grande con el que hay que seguir batallando y combatiendo con el bien. Y entonces lo que yo creo que yo me enfoco más en eso, en seguir haciendo y buscando talentos nuevos, desarrollando gente nueva que siga contrarrestando lo que se pueda meter también en ese playlist y que la palabra llegue al corazón del oyente. Y yo creo que esa es la meta de nosotros.
Bueno, muchachos, pues gracias por este ratito. La canción es larga y la quiero poner completa para que la gente la oiga. Pero la verdad es que la producción está demasiado de dura. Muchas felicidades. Sí, señor. Cada vez lo que hacen, cada vez es mejor y mejor y mejor, más. Claro más, que sí. Más chévere, más violento. Gracias, hermano. Sí, de verdad que sí. Mi respeto, mi admiración a los tres. Nos los disfrutamos los grandecitos también cada vez que los escuchamos. Los adultos como tú, Moraima le como encanta tú, y como nosotros los tú. jóvenes lo disfrutamos, pero en cantidad, bien brutal. No te dejes, Moraima. No, Redimido, defiéndeme. Él dice, no te dejes. Muchachos, Alex Zurdo, Funky, Redimido, gracias por sacar este ratito a las 9:16 de la madrugada para estar con nosotros. Eso es. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Bendiciones a todos. Sí, un Les abrazo. amamos. Un abrazo fuerte. Igual nosotros, gracias. Hasta luego. Señoras y señores, ahí Eso. los tenían. Redimido, Funky. Oye, eso no es fácil. Funky y Alex, los tres ahí. Zurdo. Eso no es fácil. Yo creo que Redimido estaba como que arrancando la mañana. Sí.